y nos vamos al capítulo segundo, que es la comunidad humana. Vamos al capítulo segundo. El catecismo pues está formulado en preguntas y respuestas. Pues vamos viendo pues, el tema, primero empieza con la persona y la sociedad, doctrina social. Por tanto, anteriormente he hablado sobre la persona, ahora su relación con los demás, ¿no? Entonces dice, ¿en qué consiste la dimensión social del hombre? Claro, esta doctrina, bueno, mucha parte de la doctrina de la Iglesia Católica, hay cosas que no hace falta ni ser católico para aceptarlas. Y la parte de la doctrina social, pues tampoco, ¿no? Porque bueno, en el PAD tenemos alumnos de todos los colores, pues tenemos alumnos, por ejemplo, judíos. Yo tenía unos cuantos alumnos judíos que recuerdo que lo eran, otros no me habré enterado, ¿no? Entonces, uno, pues estaban teniendo una sesión de doctrina social, entonces en el almuerzo con uno, estábamos varios, y uno creía yo que era judío, y le digo, oye, tú eres judío, ¿no? Y me dice, sí, sí. Oye, porque te quería preguntar, esto que están viendo de la doctrina social y ustedes los judíos, ¿cómo lo ven? Creo yo que hay coincidencia. Y me dijo, totalmente, hay total coincidencia en esto, ¿no? O sea, para los judíos también la doctrina social de la Iglesia pues, es compartida, y por muchas otras personas, ¿no? Entonces, bueno, vamos leyendo y comentando, sin más preámbulos y sin más complicaciones, ¿no? ¿En qué consiste la dimensión social del hombre? Bueno, y hay una pregunta de arranque, que es que el ser humano tiene una dimensión social, ¿no? O sea, no es la propuesta cristiana, porque también otros cristianos no católicos pueden estar muy de acuerdo con muchas de estas cuestiones, del ser humano es que el ser humano no es un individuo aislado, no es una mónada, que diría Leibniz, ¿no? El individualismo está rechazado por la Iglesia Católica, ¿no? Esa conciencia de que cada uno, él se lo fríe y él se lo come, y a los demás con los parto un rayo. No, el ser humano tiene una dimensión social, o sea, la condición humana es abierta, las personas somos seres abiertos, coexistentes, que diría Leonardo Polo. O sea, un ser humano solo es una tragedia, además sería un absurdo una persona sola, ¿no? Y un ser humano solo, ¿no? Por muchas razones. Entonces, hay una dimensión social. ¿En qué consiste? Dice el catecismo. Junto a la llamada personal a la bienaventuranza divina, que es, esto está todo dentro del marco de cuál es a lo que Dios llama al hombre. Dios llama al hombre a ser feliz, a la bienaventuranza. Y ser feliz en esta vida y ser feliz después, eternamente. Dios no nos ha hecho para estar amargados, ni aquí ni después. Bueno, donde más interesa ser feliz es después, porque aquí, bueno, aquí estamos de paso, pero allí nos quedamos, ¿no? Entonces, si no nos salvamos, pues ha sido un fracaso total, ¿no? Pero la felicidad después y también ahora. El fundador de la Universidad de Piura, San José María Escrivá, decía, el que no sepa ser feliz en esta vida, tampoco lo será en la siguiente. Yo cuando conocí estas palabras me quedé seco, porque dije, oye, es que tenemos que ser felices. La llamada de Jesucristo es a la felicidad. Santidad significa felicidad. Y ese es el núcleo, ese es el fin que hay que tener claro, ¿no? Entonces, y la felicidad la vamos a obtener en la medida que estamos unidos a Dios, tanto en esta vida como de manera plena en la vida eterna, ¿no? Junto a la llamada personal, a la bienaventuranza divina, que es personal, o sea, no nos salvamos en grupo, ni nos condenamos en grupo. Cada uno baila con su pañuelo. Es decir, el ser humano, yo me voy al cielo, Dios me lleva al cielo si yo me dejo llevar al cielo, y yo me voy al infierno porque tercamente me quiero ir al infierno a pesar de la voluntad de Dios, que no quiere que yo me vaya al infierno. Pero soy yo, es decir, esto es otro ingrediente de la propuesta cristiana sobre el ser humano y el mundo, que es que no somos masa. O sea, a Dios le importa a cada uno y cada uno de nosotros es importante.
El otro día leí una frase de Chesterton que decía, bueno, es un misterio, porque a Dios le importa a cada persona, es tal. ¿Y por qué le importa a cada persona? Como si fuera lo más importante del universo para Dios, cada persona, pues eso lo sabe Dios, ¿no? Pero, o sea, en el cristianismo es todo lo opuesto a tratar a la masa como masa, indiferenciada, ¿no? No somos ganados, no somos... me da igual una vaca que la otra, ¿no? No. Me parece que se le atribuía a Einstein, bueno, es estos a los que se les atribuyen mil cosas, para usted saber si la dijo o no la dijo, ¿no? Me dice, Dios solo sabe contar hasta uno. Es verdad. Esto es parte del núcleo del mensaje cristiano, ¿no? La llamada es personal, la respuesta es personal y es libre, a la bienaventuranza divina. Pero junto a esa llamada personal, el hombre posee una dimensión social, que es parte esencial de su naturaleza y de su vocación. O sea, la llamada a la santidad, que es a la felicidad y a la salvación, no es aislada de los demás. El fundador, el José María decía, dice que refiriéndose a los sacerdotes, pero se podría decir de cualquier persona, un sacerdote no se salva solo y tampoco se condena solo. O sea, uno nos ayudamos a otros para bien o también nos fastidiamos unos a otros para mal, porque hay una dimensión social y eso es parte esencial. Ya veremos, para el carácter social del ser humano no es un accidente, no es fruto de un contrato, es parte esencial de la condición humana. En efecto, todos los hombres están llamados a un idéntico fin, que es el mismo Dios. O sea, nadie queda excluido de esa llamada, absolutamente nadie. Ninguna persona puede decir, bueno, Dios quiere una serie de cosas, no sé qué, pero eso no va conmigo, o a mí me ha dejado fuera, o de mí se ha olvidado. Eso es rotundamente falso. Dios quiere que todos los hombres se salven. Ese es el idéntico fin de todas las personas humanas. Claro, el modo es distinto en cada uno, porque no somos distintos. Manuel. Sí, una preguntita. Con respecto a este tema y el pecado original que se genera a partir de la acción de un hombre, ¿no? Que fue el primer humano, que comete un pecado que de alguna manera nos complica la existencia al resto, ¿no? Entonces, siempre me pregunto por qué tuvo que ser así, ¿no? Porque si no hubiera cometido ese primer pecado, todo sería mucho más fácil y todo iría mejor y en la vida social también, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna opinión al respecto. Bueno, yo voy a tratar de distinguir lo que entiendo que es la doctrina de la Iglesia de lo que puede ser una opinión mía, sí, porque es compartida. Lo que vengo diciendo creo que es, dicho de una manera u otra, la doctrina de la Iglesia, ¿no? Entonces, sobre el pecado original, hasta donde yo entiendo, y la posición creo que, bueno, yo no soy, desde luego, el Papa solo es infalible cuando habla es cátedra, o sea, eso no lo habla el Papa casi nunca. El siglo pasado me parece que solo una vez un Papa habló es cátedra. Entonces, si el Papa no es infalible, salvo cuando hablas cátedra, Manuel Alcázar, pues muchísimo menos. O sea, eso me da tranquilidad de, pues, si digo tonterías. Pues. El pecado original, que se llama original porque ocurrió en el origen, es un pecado y cualquier pecado, lo primero, bueno, no hay pecado si no hay libertad. O sea, un pecado es una acción libre. Todo pecado, de cualquier persona. Lo central es que es una acción libre. Entonces, cuando Eva y después Adán, pues, cometen el pecado que cometieron, pues lo hicieron libremente. Nada les estaba obligando a actuar de esa manera. Voy a acomodar aquí. Sí. Entonces, ¿por qué tenía que ocurrir así? Pues no tenía que ocurrir así. Si ocurrió así, fue libremente así, porque tomaron una decisión, podía haber sido otra la decisión que tomaran, ¿no? Entonces fue libre. Decidieron rechazar a Dios. Eso trajo una serie de consecuencias, porque y una serie de esas consecuencias introdujeron un desorden, pues,
en sí mismos, un daño en sí mismo y un daño también en todas las dimensiones de su ser. Y el modo de ser humano es corpóreo, entonces está vinculado al universo corpóreo. Entonces, así arrastraron también al cosmos, se introdujo un desorden en el universo material, no solo en el humano. Y hay una transmisión de ese daño pues, de generación en generación. Es un misterio, el misterio del pecado original y la transmisión del pecado original, es un misterio. Ahora, por otro lado, la religión católica es una religión de misterios, propone una serie de verdades, muchas de ellas misteriosas, pero no en el sentido de que son oscuras, sino que son demasiado luminosas, entonces deslumbran. Yo no puedo mirar al sol de frente porque me quema la retina del ojo, ¿no? No lo puedo mirar, no lo puedo ver, no porque sea oscuro, sino porque es demasiado luminoso, ¿no? Entonces, las verdades que propone el cristianismo son muy luminosas, deslumbran. Entonces, tiene ese carácter, no es que sean oscuras, sino que desbordan nuestra capacidad de digerirlas, ¿no? No es porque sean absurdas o irracionales, sino que son suprarracionales. Entonces, bueno, una de ellas es la transmisión del pecado original. Pero por otro lado, es una de las verdades más obvias, porque basta mirarse al espejo, salir a la calle para ver que esto lo han dicho todos los grandes pensadores a lo largo de la historia. Es decir, que en el ser humano hay una cierta quiebra interna entre lo que creo que debo hacer y lo que hago finalmente. Es decir, esto creo que cualquier persona lo experimenta a lo largo de su vida. Dice, oye, ¿pero por qué diablos hago esto si sé que está mal? O no hago esto que creo que es lo que debería estar haciendo, o porque me cuesta hacer el bien a veces y me resulta demasiado atractivo hacer cosas que no están bien. Esto, es decir, hay una quiebra interior entre lo que creo que es bueno hacer y lo que finalmente... Esto lo experimentamos todos dentro de nosotros mismos y lo vemos a nuestro alrededor. Vemos el mal, es decir, comportamientos malos también de otras personas. Las que mejor conozco son los comportamientos malos míos, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es así? Pues esto Platón se lo atribuía a una caída original. Eh, eh, Freud habla de la tensión entre el Eros y el Tánatos, Hannah Arendt también, es decir, está tratado por todo el mundo, ¿no? Si se ve el cine, pues las grandes películas también, Woody Allen y películas de Woody Allen que es sobre esto, ¿no? Pues delitos y faltas o ¿por qué hacemos el mal? ¿Por qué hacemos libremente el mal? Porque a veces hacemos cosas malas pero sin darme cuenta o sin querer, también los otros. Me pisa, me ha hecho daño, pero me doy cuenta que no ha tenido intención, que no me ha visto. No, me refiero al mal cuando es libre. Bueno, esto es un misterio. ¿Por qué ocurre esto? Es una cuestión de hecho. Y negarlo no lo niega nadie, con dos dedos de frente. Ahora, explicarlo, nunca la ciencia ni la filosofía ha logrado explicar esto, ¿no? Mucho menos resolverlo. La teología judío-cristiana dice que ocurrió esto. Es decir, que se transmitió las consecuencias de ese año, entonces que venimos al mundo con una naturaleza, me refiero por naturaleza a la condición con la que venimos al mundo, el modo de ser, herida. Viene de fábrica con ciertas fallas. Esas fallas es el origen de esa tensión. Ojo, me refiero a la naturaleza o a la condición humana, no me refiero a la persona. La persona, cada persona viene al mundo, a la existencia limpia, sin mancha. Tengo una conferencia en YouTube que se titula ¿Qué es una persona o quién es una persona? Y también he publicado un libro que se titula Persona, donde doy una panorámica de qué es un ser humano y cómo funciona un ser humano. Entonces, siguiendo a unos autores mucho más sabios e inteligentes y amplios que yo, pero mi conferencia es una introducción, creo que bastante clara,
y el libro también. Entonces, una vez introducido, pues ya uno puede ir a leer los otros libros mejores que los míos, de gente más sabia que yo. Pero mi libro y mi conferencia es una buena aproximación. Entonces, los que conocen eso sabrán que la persona es superior a su modo de ser. La persona es más que su condición humana. Somos personas humanos, pero hay personas angélicas y hay personas divinas. El cristianismo lo que dice, el núcleo de la enseñanza cristiana es que Dios son tres personas. Hay tres personas divinas, pero no hay una persona divina, hay tres. No hay tres dioses, es un solo Dios. Bien, los ángeles, cada ángel es una persona y tiene una naturaleza totalmente distinta de lo de los demás. Y cada persona humana, pues es distinta de toda otra persona, pero comparte una naturaleza humana. Entonces, yo vengo a la existencia siendo una persona con una naturaleza humana. Esa naturaleza humana viene dañada. La persona que yo soy no viene dañada, pero mi naturaleza sí. Ese daño es un misterio, es fruto de la transmisión misteriosa de las consecuencias del pecado original. ¿Podrían no haber pecado Adán y Eva? Sí, porque eran libres, no estaban obligados. ¿Podrían haber pecado posteriores otras personas? Pues sí, podrían haber pecado otros. ¿Qué habría pasado si eso? Pues puede ser un tema interesante de una novela de teología ficción. Igual que hay la ciencia ficción, pues hay la teología ficción. C.S. Lewis tiene alguna novela de teología ficción, o sea, donde piensa que hay unos extraterrestres que son personas en otros sitios que no cometieron el pecado original. Entonces, y se encuentran con humanos que sí lidiamos con eso. Bueno, venimos a la existencia con una condición dañada, pero nosotros limpios. Claro, luego cometemos pecados personales míos, que eso pues, dejan su huella. Pero el pecado original es un pecado personal mío. Es pecado personal de Adán el suyo y de Eva el suyo. Pero aquel pecado que ellos cometieron dejaron una herencia en la naturaleza humana dañada, con la que venimos al mundo las demás personas humanas. No sé si se entiende. La persona no viene dañada. La condición humana con la que viene al mundo y se transmite corpóreamente, pues hay un daño. Esto es parte del mensaje cristiano. Lo sabemos por fe. Por otro lado, es el más elemental y el más evidente de los dogmas cristianos, porque esto cualquiera se da cuenta de que no somos traviesos, somos pecadores, la palabra técnica. Cometemos libremente acciones malas. ¿Todo el mundo? Bueno, la Virgen María no, San Juan Bautista tampoco, San José tampoco. Los santos cometen menos pecados o se han purificado de ellos antes de morir. Es decir, pero los demás, bien. Esos son temas que vienen antes en el catecismo, pero que son importantes porque es que eso ayuda a entender parte de lo que luego se trata en la doctrina social. Los seres humanos, pues, no estamos en el cielo en esta vida. Tampoco estamos en el infierno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los seres humanos somos pecadores y que nos vamos a morir siendo pecadores, porque la santidad plena en este mundo no, los santos son los que se mueren. O sea, santo es el que se muere, ¿no? Antes de morirse somos todos pecadores. Y el que piense que no lo es, pues quizá le falta mirarse a sí mismo, ¿no? Como dicen los argentinos, hay dos tipos de boludos. El boludo consciente y el boludo inconsciente. El boludo consciente es el que es consciente de que es boludo. Y el boludo inconsciente es el que todavía no ha tomado conciencia de que es boludo. Entonces, hay dos tipos de pecadores, el pecador consciente y el pecador inconsciente. Entonces, si yo creo que yo no soy pecador y que no, pues entonces soy boludo inconsciente, ¿no? Bueno, en efecto, todos los hombres están llamados a un idéntico fin, que es el mismo Dios. Hay una cierta semejanza entre la comunión de las personas divinas
y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, fundada en la verdad y en la caridad. El amor al prójimo es inseparable del amor de Dios. Bueno, todas estas frases que yo gloso, pues, a una lectura pensada sobre la marcha, pues tiene mucha carne, ¿no? Pero las personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es el núcleo del mensaje católico. Yo a veces le pregunto a auditorios, ¿qué dice la Iglesia Católica? ¿Qué vende? ¿No? Esta institución que, por cierto, está siendo atacada de todos los frentes, ¿no? La atacan desde fuera todo el mundo, mucha gente, y desde dentro también se la ataca, ¿no? Pero ¿qué dice? ¿Qué vende la Iglesia Católica? Entonces, ¿me puede usted decir en 2 palabras? La gente se encuentra con dificultades, incluso católicos se encuentran con dificultades a la hora de decir, no, si a mí me pregunta un budista del Tíbet, oye, tú eres de Perú, hay muchos católicos, ¿me puedes explicar esto del catolicismo? ¿Qué es? ¿Qué dice la Iglesia Católica? Pero dímelo en medio minuto, no me quieras que te escuche 5 horas, ¿no? No tengo, pero dime cuál es la... Pues hay mucha gente que tiene dificultades para responder. Bueno, la síntesis, para no hacerla larga, creo yo que es la Iglesia Católica lo que dice es lo que Dios ha comunicado. ¿Y qué ha comunicado Dios? Pues que son 3 personas divinas. Es decir, el cristianismo no es un monoteísmo, eso es ni es una religión, el cristianismo es una revelación. Es Dios que da a conocer una serie de cosas, no es una serie de hombres que tratan de encontrar la manera de relacionarse con Dios. Y lo del monoteísmo, bueno, el cristianismo lo que dice es que hay 3 personas divinas. Porque para decir que hay un solo Dios, también otras religiones dicen que hay un solo Dios. Lo importante es que hay 3 personas divinas, o sea, es una comunidad de personas. Juan Pablo II decía, Dios es una familia, son 3 personas divinas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la verdad central del cristianismo. Si dices eso, pues ya respondí muy bien. Esa es la síntesis. Ahora, uno puede decir, bueno, está muy bien eso, pero ¿qué tiene que ver conmigo entonces? Claro, entonces, claro, ¿qué tiene que ver conmigo que haya 3 personas divinas? Bueno, pues el punto es, Dios se ha hecho hombre para que yo me haga Dios. ¿Qué tiene que ver conmigo? Esas 3 personas divinas quieren que yo pase a vivir de la vida íntima de Dios. Me invitan, quieren adoptarme, que viva con ellos eternamente. Divinizándome. Eso es lo que tiene que ver conmigo, el mensaje central del cristianismo. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo han decidido darme el ser. Ayer fue mi cumpleaños, pues, algunos ya lo saben. Cumplo 55, Guillermo, ya te voy alcanzando. Me falta la barba esa blanca que tienes, pero no me das mucha envidia, la verdad, porque pareces Papá Noel, ¿no? Un Papá Noel venido a menos, ¿no? Gandalf. Cállate, apágale el micro. Ahora estoy hablando yo, aprovecho. Dios desde toda la eternidad, somos amigos, Guillermo y yo, hace tiempo, entonces ya me aguanta mis impertinencias. Dios desde toda la eternidad ha decidido darme el ser y hacerme ser quien soy. O sea, estas 3 personas me han querido existiendo. ¿Y para qué? Para que conviva con ellos, para invitarme a convivir con ellos eternamente. ¿Y por qué? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Qué mérito he tenido yo? Ninguno. ¿Y qué ganan ellos? Nada. Entonces, ¿por qué? Solo cabe una respuesta. Por amor. Por amor libre. Libremente, por pura expansión, gratuidad, me han amado.
O sea, como dice, me parece que San Juan, Él nos amó primero. O sea, Dios, que no es Dios, sino Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, me han amado. Y como me aman, me han dado lo más valioso, que es la existencia. ¿Y para qué? Para ser eternamente feliz, eh, siendo divinizado, o sea, elevándome a la divinidad. Este es el núcleo central del cristianismo. Entonces, cuando hay gente que habla de Nietzsche y del superhombre, el superhombre de Nietzsche queda a ras de suelo comparado con esto, porque no estamos llamados a ser un superhombre, sino a ser Dios. Hay alguien que ha levantado la mano. José, dime, José. ¿Se me escucha bien? No sé si se me escucha Sí, bien. escucha muy bien. ¿Qué tal, Manolo? Feliz cumpleaños atrasado, de paso. Gracias. Este atraso te va a costar un ceviche cuando salgamos de la cuarentena. Sí, sobrevivimos, por supuesto. La pregunta es, esto implica que si existe el párrafo pareciera contradecirse, ¿no? Hay semejanza entre la comunión en personas divinas y fraternidad entre los hombres. Pero parece que la comunión de las personas divinas es algo intrínseco a las personas divinas, mientras que en el hombre no es intrínseca la fraternidad. No, dice, y la fraternidad que los hombres deben instaurar. Entonces, no es que algo, es algo somos hermanos, pero la fraternidad que debe haber entre los hombres es algo a buscar, a instaurar, a lograr, a cultivar. Claro, es algo que tú ejecutas a voluntad, digamos. Igual como el amor al prójimo y el amor a Dios. Efectivamente, es libre. Como es libre la gran unidad que existe entre las tres personas divinas. Entonces, la condición humana, digamos, que viene de fábrica, no es hacia la verdad, ni a la caridad, ni al amor al prójimo. Tiene que forzar la voluntad para poder ejecutarla. Yo creo que, bueno, creo que entiendo lo que dices, pero me parece que la formulación se puede mejorar. La condición humana es la búsqueda del bien, de la verdad, del amor. Lo que pasa es que en esa búsqueda, pues nuestra condición está dañada. Entonces, no es que estemos volcados al mal, estamos volcados al bien. En este volcarnos, pues encontramos dificultades. Bueno, no sé, de lo que he estado estudiando al respecto de los, digamos, los instintos básicos biológicos que compartimos con los animales, son muy parecidos, ¿no? Entonces, yo cada vez que leo, me pareciera más que lo que tú mencionas como ya sea pecado original o que podría ser una parte de eso, es, claro, el ser humano es egoísta por naturaleza, jerárquico, clasista, racista. No por naturaleza. Comparte eso con el resto de animales, ¿no? No por naturaleza, sino por... Tenemos una inclinación al mal que no es natural en el sentido de condición humana, sino que se da en una condición humana dañada, atípica, podríamos decir. Aquí hay tres grandes... Claro, como ven, es decir, si se empieza a tirar del hilo de cada una de estas cuestiones, pues sale toda la concepción sobre el mundo, sobre el hombre y sobre Dios. Pero hay tres grandes interpretaciones de las consecuencias del pecado original, o se pueden mostrar como tres grandes maneras de entenderlo. Una de ellas es la que considera que el ser humano no tiene una naturaleza dañada. Entonces, que eso es una tontería. O, dicho de otra manera, que uno mismo puede salvarse, sin necesidad de la colaboración de Dios ni de nadie. Esa es la posición de un señor que se llama
Pelagio, a ver si me permite... Ahora, es claro que hay que definir primero lo que llamas tu naturaleza, ¿no? Porque pareciera que Sí, naturaleza para ti es naturaleza del ser humano trascendente. No, 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 yo no, entiendo no, por naturaleza no. la condición biológica No, bueno, y elecciones biológicas naturales. la condición humana, o sea, el modo de ser nativo con el que vengo al mundo, con el que vengo a la existencia. Esta es mi condición y este soy yo, la persona. O sea, esto es Manolo Alcázar. Pero por condición tú te refieres a la herencia biológica No, y no de solo. incluyendo el tema de instintos de comportamiento. Aquí en la condición humana hay una parte que es psicocorpórea y hay otra parte superior que es no corpórea. ¿Mm? Entonces, los seres humanos tenemos un modo de ser con una parte de ese modo de ser común con los animales, al menos los superiores, o muy parecida, ¿no? Aquí tenemos al menos una estudiante de medicina que seguramente nos puede ilustrar mejor que yo, ¿no? Pero los seres humanos tenemos una dimensión que no es corpórea. Entonces, la naturaleza es todo esto. Me estoy refiriendo a todo esto. Luego, ¿es así el modo de ser humano? No, porque esto es dinámico. Entonces, mi modo de ser, lo que pasa es que ya hemos abandonado la doctrina social, estamos en antropología, ni siquiera antropología teológica, sino filosófica. Sí, sí, no, si deseas, El seguimos modo de adelante. ser, No nos vamos a quedar acá. la naturaleza es el modo de ser nativo cuando aparecía en la existencia. Pero luego hoy tengo un modo de ser que es el que tengo hoy, que no es con el que viene la existencia. Aquí ha habido una modificación, con entradas positivas y negativas, fruto de lo que me pasa y fruto de lo que yo decido. Hay cosas que me pasan que suman, hay cosas que me pasan que restan. Hay cosas que yo decido que dejan un impacto positivo y otro negativo. Y modificaciones en mi condición inicial y que hace que mi modo de ser ahora sea el que es. El de mañana, pues será fruto de lo que yo decida hoy y de lo que me pasa. Entonces, ahora mi modo de ser mañana. Entonces, cuando hablo de condición humana, me estoy refiriendo al modo de ser con el que vengo a la existencia. En esta parte, o sea, es a esto a lo que afecta las consecuencias del pecado original, no a la persona, porque si no Dios sería un sinvergüenza si permitiera esto, ¿no? No, Dios es bueno, no es malo, ¿no? Entonces, hay una cierta... Oye, continúo, José Carlos, es algo que quieras insistir algo más. No, no, dale, no, dale. Hay una Esto da cierta semejanza para... entre la comunión de las personas divinas, en Dios la unidad es plena. Y la fraternidad que los hombres deben instalar entre ellos, también de unidad, pero es un punto de llegada, no de partida. Fundada en la verdad y en la caridad. La unidad, la comunión, la armonía entre los seres humanos se da en la medida que conocemos la verdad y actuamos con caridad. Y esto se da en cualquier comunidad, se da desde un hogar entre el esposo y la esposa. Si no hay caridad y verdad, pues entonces no hay unidad. Va habiendo desunión hasta que puede romperse, ¿no? Con los hijos, con los papás, con los hermanos, con los vecinos. Esto yo lo tengo muy trabajado por las cosas que enseño del compromiso y la identificación en las organizaciones, ¿no? Y cómo se logra y cómo se pierde, ¿no? La confianza mutua. Bien,
Se puede ver desde diversas perspectivas. En Dios, Dios es una comunidad de personas, es una familia, son 3 personas. La unidad e identificación entre las personas divinas es plena. Entre las personas humanas no lo es. En la medida en que lo va siendo y crece la fraternidad entre los hombres, en la medida que crece la unidad de cada persona con Dios. O sea, en la medida que yo estoy más unido a Dios y los demás también, se facilita muchísimo la unidad entre las personas humanas. O sea, lo que más daña a la convivencia entre personas es el alejamiento de una persona de Dios. Porque eso, lo que me desune con Dios, me desune también de otras personas humanas. Y lo que me une con Dios es un elemento de unión también con mi esposa. O sea, la unión con Dios siempre suma a favor de la unión con mi esposa, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi primo, con el vecino, con el jefe, con el subordinado. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. No sé si era San Pablo que decía, no me digas que amas a Dios si no amas al prójimo. ¿Cómo vas a amar a Dios? Al que no ves, bueno, no se le ve con los ojos y no amas al prójimo. Además, porque la voluntad de Dios, ya lo veremos, es a amar. Dios me ama y me invita a amar. ¿Me invita a amar a quién? A ellos. Y solo a ellos, no a lo que Dios ama. ¿Y Dios a quién ama? Pues en primer lugar a mí. Y solo a mí, no, también a las demás personas. O sea, amar a Dios lleva en primer lugar a amarme a mí y querer mi bien. Y inmediatamente a amar a los demás, porque Dios los ama. Es distinto amar a mi esposa porque la amo, que amar a mi esposa porque Dios la ama. O sea, esto potencia el amor a la esposa, porque no solo la amo porque la amo, porque la quiero, porque me cae bien, o porque no sé, me ayuda, o porque no me... sino que la amo además porque amo a Dios, y como Dios la ama, y Dios quiere que yo la ame, como amo a Dios, amo más a mi esposa, porque la amo doblemente. El amor a Dios conduce al amor a los demás. Raúl. Sí, Manolo, una pregunta con respecto, acabas de decir que la unidad entre las personas divinas es plena, pero entre los hombres no. Y la unidad entre el hombre y Dios como un ser divino, ¿es plena siempre o cuándo no lo es? Bueno, no lo es cuando la unidad se puede llamar amistad o confianza. Se rompe la amistad con Dios cuando yo decido romperla, me enemisto con Él. Eso es lo que teológicamente se llama pecado mortal, un pecado grave. O sea, yo le digo a Dios, vete a freír Gárgara, no quiero saber nada contigo. Es análogo a cuando uno rompe la amistad con alguien, ¿no? Normalmente se rompe pues, con el daño, ¿no? Bueno, todos tenemos experiencia de amistades rotas o de matrimonios rotos. ¿Qué quiere decir que se rompe? Pues que normalmente ofensas. O sea, yo puedo libremente romper mi amistad con Dios. Dios no la va a romper conmigo, porque Él es bueno, pero yo sí. Entonces, cuando rompo la amistad con Dios, pues la he roto, ¿no? Y eso los seres humanos podemos hacer y lo hacemos. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Le dijeron a Dios, no quiero saber nada contigo, ¿no? Eso es el pecado grave o pecado mortal, se le llama en teología moral, ¿no? Y eso es libre. Por parte del hombre, no por parte de Dios, claro. Dios lo que quiere es nuestro cariño, nuestro amor, y Él nos tiene amor y cariño, ¿no? Bueno, es análogo a lo que le pasa a veces que algunos hijos rompen con sus papás y sus papás, pues, o su mamá o su papá sufren indeciblemente, ¿no? Pero no pueden obligar al hijo a que el hijo los quiera. José. Está chambeando. ¿Eh? Ya, entonces, ¿el ser humano tiene una dimensión social? Sí.
¿Está llamado individualmente a la felicidad eterna? Sí. ¿Todos los hombres? Sí. Hay una parecido. Walter, ¿quieres preguntar algo? Bueno, parece que no. Hay una aspiración, un parecido entre la unidad entre las personas divinas y la unidad a la que deben buscar los seres humanos entre sí, sí. Y el cemento o la conexión entre esto es el amor. ¿Qué relación existe entre persona y sociedad? La persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Esto es una tesis católica neta, ¿no? O sea, la persona no es un medio al servicio de las instituciones, no es un objeto, es principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil, son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, en el respeto del principio de subsidiariedad. Bueno, aquí también se dicen unas tesis netas, ¿no? Ahí, dice la doctrina católica, hay unas organizaciones humanas que son necesarias para la persona. Señala dos, la familia y la comunidad civil, ¿no? Hay otras que también son útiles, pero no dice que sean necesarias. Otro tipo de organizaciones tan variadas como las que vemos que ha habido y que hay o que puede haber, ¿no? Tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional. En el respeto del principio de subsidiariedad, que luego es un principio clave también de la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Pero son necesarias la familia y la comunidad civil. ¿Por qué? Entiendo yo, pues estoy explicando lo que yo entiendo, es así. Si aquí viniera un teólogo, doctor en teología, experto en esto, me matizaría, pretendiendo dar una panorámica. Entiendo, la familia se refiere a, aquí también hay un tema actualmente, ¿no? Pero esto, o sea, padre y madre, los progenitores, es lo deseable, ¿no? La comunión entre los progenitores y los hijos y los hermanos y quizá el tío, la tía, la abuela, etc., ¿no? Eso es imprescindible. Bueno, esto puede verse como obvio o puede cuestionarse, ¿no? Pero lo que está claro a nivel antropológico es que el ser humano, hay dos cuestiones, nace siempre prematuro y es biológicamente carente, ¿no? Estas dos tesis son bastante verdaderas, ¿no? Es decir, el ser humano cuando viene a la existencia no puede sobrevivir solo. ¿Esto en los animales ocurre? No, pues los caballos, ya no te digo nada, una araña, ¿no? Pero el caballo cuando sale del vientre de la mamá, pues al rato ya sabe caminar y ya sabe comer lo que tiene que comer y ya está, es muy autosuficiente, muy rápido, ¿no? El bebé humano, el cachorro humano, ¿cuándo empieza a ser autosuficiente? Tiene que pasar años, ¿no? Algunos ni con 30 años son autosuficientes, hay que seguir, no se van del hogar, ¿no? Es decir, hay que sacarlos a patadas, ¿no? Parece que algunos siguen ese ideal que algunos mencionan como ideal de vive de tus papás hasta que puedas vivir de tus hijos. Y algunos parece que lo logran, ¿no? Entonces, pero bueno, esos son comportamientos un poco sui generis y quizá patológicos. Pero alguien tiene que ocuparse de los cachorros humanos. Hay que atenderlos durante un número de años. Entonces, ¿quién los va a atender? Porque si no reciben atención de otros humanos, no es viable, mueren, así de sencillo. Unido a que es biológicamente carente, la condición psicocorpórea del ser humano hace que no sobreviva si es que no echa mano de otros recursos, lo que veíamos antes de los aspectos psicocorpóreos.
Los animales no. Los animales están perfectamente diseñados para sobrevivir en un determinado medio. El hombre no puede vivir en ningún medio. Entonces, los antropólogos dicen que el ser humano no tiene medio, tiene mundo. Porque a un animal lo sacas de su nicho ecológico, se muere. Porque no. A una boa la llevas al Ártico y ya muere. A un pingüino lo llevas al Amazonas y pobrecillo, ¿no? Porque están bien diseñados para un medio concreto. El diseño orgánico incluso de su cuerpo, de la piel, para el agua, la temperatura, la humedad, etc. El cuerpo humano no está especializado para nada. Comparado uno a uno con cualquier animal, siempre pierde en el medio donde el animal está en su medio. Entonces, es imprescindible la atención de los cachorros humanos, por tanto, por parte de otros humanos, hasta que pueda empezar a ejercer su inteligencia, aprender a vivir y resolver sus necesidades. Tiene que aprender a comer, qué comer y qué no comer. A un caballo no hay que decirle, oye, de esa hierba no comas. A un niño, no te metas eso a la boca. Entonces, es neta la diferencia entre un individuo de una especie animal y un individuo de la especie humana. Que esto ya rompe la noción de individuo, que es ajena a la doctrina social de la Iglesia Católica. No, una persona no es un individuo. Por tanto, aquí la teoría liberal de ciertos pensadores anglosajones no es cristiana, no es católica. La visión del ser humano, la visión antropológica. La visión católica es el ser humano está abierto y la comunidad y la sociedad es socialmente, naturalmente social. Y hay sociedades necesarias, otras útiles, no imprescindibles. Pueden ser convenientes, pueden ser útiles o pueden no serlo, ¿no? Pero del bebé alguien se tiene que ocupar. ¿Y quién se tiene que ocupar? Pues pareciera que en principios, pues sus progenitores, ¿no? Luego hablaremos del principio de subsidiariedad, que tiene que ver con esto, ¿no? Pero pues es esa comunidad que los progenitores saquen adelante al cachorro, pues es necesaria, ¿no? Y luego la comunidad civil, o sea, otras familias, otras con las que se convive y con que se organizan para hacer una serie de cosas. Creo que a eso se refiere con comunidad civil, ¿no? Otras familias con las que se hacen determinadas cosas. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional. Pues asociaciones sin fines de lucro, gremios, comedores populares, partidos políticos, academias, universidades, colegios, asociaciones para jugar al ajedrez, club de amigos de la filatelia, gremio de colegio de contadores. Es decir, hay tal variedad de organizaciones pues, que pueden ser útiles. ¿Son necesarias como la familia o la comunidad civil? Hombre, a veces también eso es parte del tejido social, ¿no? Otro de los puntos que entiendo yo, que es de la doctrina católica, es que es muy bueno que haya riqueza de organizaciones en la sociedad. Que haya riqueza. Todas aquellas asociaciones que se le ocurre a las personas hacer para, con otras personas, pues hacer determinadas cosas. Bien, creo que esto es creo que claro, ¿no? ¿Qué indica el principio de subsidiariedad? Esto es un principio muy de los centrales de lo que propone la doctrina social de la Iglesia Católica. Indica que una estructura social de orden superior no debe inferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior. Privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. Por estructura social de orden superior y pues se refiere, yo qué sé, pues un grupo social de orden inferior pues puede ser un municipio, ¿no? O un barrio, ¿no? Y una estructura social, un pueblo de orden superior, pues puede ser pues,
la metrópoli o la provincia o la región o el país, ¿no? Pues, a eso entiendo que se refiere, ¿no? O sea, las instituciones de orden superior, Mason y Abarcartes, no deben interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias. O sea, la organización de orden superior no debe interferir privándole de sus competencias, absorbiendo las competencias de un grupo social inferior. Esto es un principio muy importante. Sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. Sino que más bien el grupo de orden superior lo que tiene que tratar es de que el grupo social de orden inferior pueda, sepa y quiera llevar a cabo las competencias que le competen, valga la redundancia. Pueda, sepa y quiera, porque esto es de mi libro Cómo mandar bien, ¿no? No al revés, se viola el principio de subsidiariedad cuando una instancia de orden superior quiere absorber las competencias de grupos inferiores. Esto tiene 1000 manifestaciones, pero... Por ejemplo, y yo no con los ejemplos me puedo equivocar, hay diversas maneras de enfrentar una pandemia. Hay maneras de enfrentar una pandemia viviendo el principio de subsidiariedad y hay maneras de enfrentar una pandemia saltándose el principio de subsidiariedad. O sea, la manera como, digamos, el gobierno de un país o del mundo enfrenta una pandemia es sostener en caso de necesidad a los grupos sociales de orden inferior sin privarle de sus competencias, sino al contrario, animándoles a que puedan ejercer sus competencias bien. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son los grupos de orden inferior? Bueno, pues los primeros son cada hogar, ¿no? Y los segundos, pues cada vecindario, barrio, manzana, comunidad de vecinos, comunidad campesina, distrito, organización del vaso de leche, parroquias, clubes deportivos, empresas, etc. Esos son los grupos de orden inferior. Oye, pues que ellos lleven a cabo el enfrentar la pandemia. Si por alguna razón no pueden, o no saben, o no sé qué, bueno, pues interviene el grupo inmediatamente superior. ¿Quién debería ocuparse de que, si en un hogar hay problemas, pues los de ese hogar? Y si no, pues los más cercanos. No tiene que venir el presidente del mundo a ver qué está pasando en ese hogar, en esa comunidad de vecinos, ¿no? No sé si esto se entiende. Esto es lo que en el mundo empresarial, en teoría de la dirección de las organizaciones, a veces se llama empowerment, ¿no? O delegación. Entonces es un principio esencial dentro de la doctrina social de la Iglesia Católica. Y claro, y está formulado, bueno, aquí me puedo equivocar, pero sospecho que está formulado mucho antes de que los teóricos de las organizaciones empiecen a hablar de empowerment y delegación, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? José, ¿tienes la mano levantada o es porque no la bajaste? José Valer. Bueno, ¿qué más requiere una auténtica convivencia humana? Una auténtica convivencia humana requiere respetar la justicia y la recta jerarquía de valores, así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. En particular, cuando el pecado pervierte el clima social, el pecado, como dije antes, es un acto libre que rompe, si es grave, mi amistad con Dios. Si no es grave, enfría la amistad con Dios. Y dije que cuando uno se enemista con Dios o enfría la relación con Dios, eso me aleja de los demás también. Aun cuando no sea un pecado, un daño que le he hecho a otro. En particular, cuando el pecado pervierte el clima social, se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios, para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona, considerada en su integridad.
La caridad es el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia. Bueno, esto es una bomba total que se aparta de, si lo comparan con las grandes ideologías modernas, que son por un lado el marxismo, socialismo, colectivismo, comunismo, etcétera, y por otro lado el liberalismo capitalista, individualista, etcétera, pues este texto rompe con estos dos planteamientos. Primero, la auténtica convivencia humana requiere respetar la justicia. Bueno, los teóricos de la dirección, Juan Antonio Pérez López, que es un autor que a mí me ha ayudado mucho, dice, el mínimo de unidad en una organización es la justicia, subjetivamente considerada. Cuando en una organización se vulnera la justicia o se percibe que se está vulnerando la justicia, ahí la unidad se resiente seriamente, ¿no? Sea la organización que sea un banco, sea una sucursal bancaria, sea una comercializadora de productos para el hogar, sea un hogar o un vecindario o una comunidad campesina o un grupo de vaso de leche. O sea, y esto es lo mínimo que un directivo tiene que cuidar, la justicia. Y una de esta jerarquía de valores, porque si esa jerarquía de valores pues está un poco confusa, pues así como, y esto es muy importante, tiene que ver con lo que decías antes, José, ¿no? Así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. O sea, para que haya buena convivencia humana, las personas tienen que subordinar las dimensiones materiales e instintivas, que las tenemos, a las interiores y espirituales. Porque si no, hay un desorden interno en la persona y que no va a ayudar al orden y armonía con las otras personas, ¿no? Si no hay armonía interna, no va a haber armonía externa entre personas. Y la armonía interna exige pues, que lo mejor subordine a lo inferior, que lo inferior se subordine a lo superior. ¿Alguien está queriendo decir algo? Entonces, la doctrina social de la Iglesia lo que dice, la finalidad es cada persona y la integralidad de la persona y el bien de cada persona, de la sociedad, por medio del bien de cada persona y el bien interno en la persona. Y el bien interno es que las diversas dimensiones que tenemos que empujan en direcciones distintas, pues allá hay una buena coordinación entre ellas, ¿no? Esa descoordinación es fruto del pecado. O sea, el pecado libre enfría o rompe mi amistad con Dios, pero rompe mi amistad con Dios porque le estoy diciendo a Dios que no, pero le estoy ¿por qué es pecado? ¿Por qué Dios no lo quiere? Porque Dios quiere mi bien. ¿Y qué pasa con el pecado? Que rompe mi bien. O sea, la primera víctima del pecado es el pecador en su interior, porque se desarma por dentro. Como si tienes un avión o un carro y haces algo que se produce un desorden por dentro. Ese es el carro, yo qué sé, se le sale la... El pecado es un harakiri, es una autolesión. Y por eso Dios no lo quiere. Y esa lesión interna se termina manifestando externamente hacia otras personas. En particular, cuando el pecado, déjame un momento, Pablo, termino de comentar el párrafo, y cuando el pecado pervierte el clima social, se necesita... ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Pues, dependiendo del diagnóstico, deberá ser el tratamiento. Entonces, se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios. Porque el origen está en el interior de las personas, para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona con su unidad y su integridad. O sea, no se logra lograr la armonía social con cambios externos a las personas. O solo con cambios externos. Si se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios. Si las personas no se convierten internamente, puedes hacer todos los cambios de estructura que quieras. Eso es un saludo a la bandera, ¿no? Hay un test por ahí que
que funciona de las ideologías políticas, ¿no? Te hacen unas, en Facebook anda por ahí. Yo me hice el test hace poco, ¿no? Hay unos amigos que se lo han hecho y yo me lo hice, ¿no? Bueno, eso si quieren podemos hablar otro día, ¿no? Pero me parece que está mal hecho. Bueno, a mí me salía centrista casi total, o sea, estoy en 50%, 50%. ¿Pero por qué? Pues porque las preguntas están mal formuladas. Entonces, porque se creen que las dos alternativas son de tipo formal, de mecanismos formales. Y te pueden jugar a favor o en contra, tanto uno como el otro, ¿no? Más Estado o menos Estado. Pues si los que van a gobernar son tipos muy competentes, muy honestos y que buscan el bien común, pues más gobierno. Y si los que van a gobernar son unos delincuentes, pues mejor cero gobierno, ¿no? Si las empresas son unos sinvergüenzas, pues habrá que poner más mano dura, más vigilancia. Si las empresas son competentes, son serias y buenas ciudadanas, pues entonces no les pongas tantas restricciones, déjalas. En fin, y se puede seguir comentando. En el capítulo 5 del libro Gobierno de Personas, si me permiten una cuña publicitaria, sobre un libro que escribí con Pablo Ferreiro, pues mostramos cómo las dos posiciones antagonistas, el colectivismo y el liberalismo, o el capitalismo, o el socialismo, las palabras estas son un poco, pues, las dos tienen parte de razón, en parte. En diversos tramos de la curva tienen razón, en los otros no. ¿Por qué? Porque les falta una tercera variable. Se mueven en dos dimensiones, pero es que hay tres dimensiones en la realidad, en las organizaciones humanas. Y la tercera no la ven, que es el problema que le pasa a estas dos ideologías. Digamos a los de izquierdas y a los de derechas, a los caviares y a los, no sé cómo llamar a vosotros. Es decir, a los conservadores o a los capitalistas o qué sé yo. Pero bueno, esto me lleva a otro rollo. Si las personas internamente no nos reconvertimos internamente, pues es necesario esa conversión del corazón y a la gracia de Dios. Aquí hay dos factores que influyen. O sea, esto es también doctrina católica. Es decir, uno puede poner de su parte, pero es insuficiente. Es precisa la gracia de Dios. Y es insuficiente la gracia de Dios si a uno no le da la gana de poner de su parte. Entonces, el cambio interior de la persona, o mejor, requiere la libre cooperación por parte de la libertad de la persona y de la ayuda de Dios. Claro, Dios da su ayuda gratis, es gracia, es gratis. Pero uno tiene que responder libremente. Entonces, para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de la persona, considerada su integridad, es preciso un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios. O sea, no son suficientes. Apague el micro. Buscar cambios sociales y no se trata de apelar a una nueva disposición por parte de cada persona en particular. Claro, especialmente los que más poder tienen, ¿no? Y aquí entran las tres visiones distintas sobre la mejora humana que hay. Una, la que dice que yo mismo soy. Otra, la que dice que tú no puedes hacer nada, es Dios el que lo hace todo. Y otra que dice, la de en medio, a Dios rogando y con el mazo dando. Pon de tu parte que Dios te ayudará. La de en medio es la propuesta católica. Dios te salvará si tú aceptas ser salvado. Si tú no quieres salvarte, Dios, aunque se muera y se ha muerto por salvarte, digo que se ha muerto porque eso es lo que hizo Jesucristo, morir para salvarnos, no te salvarás porque no dejas que Dios te salve. Esta es la posición de San Agustín, que es libertad humana y gracia.
O sea, yo no me puedo salvar solo. Pero Dios no me salva a pesar mío. Dios me salva si yo me dejo salvar. Esa es la posición católica sobre la libertad y la libre cooperación de la persona con la gracia de Dios. La que dice, no hace falta Dios para nada, esa se llama, esa es la postura pelagiana. Yo mismo soy, es cuestión de tener pantalones, de autocontrol, y es la posición que, bueno, pues que tendría un ateo, que tendría un materialista, es decir, para la mejora personal, pues, es cuestión de esfuerzo, de autocontrol. Si acaso llegan a pensar tanto, ¿no? Y la posición de que Dios te salva, quieras tú o no, o que tú no puedes hacer nada para cooperar con la gracia de Dios, o que solo gracia, por tanto, no libertad humana, es la posición de Lutero, la protestante. Tenemos tres posiciones, la de Pelagio, la de San Agustín, que es la católica, y la de Lutero. La de Lutero tiene que ver con tres interpretaciones distintas del pecado original. Lutero dice que el pecado original mata la libertad humana, mata la naturaleza humana, mata la capacidad humana de hacer el bien, de querer el bien y hacerlo. San Agustín, en la postura católica, dice, como lo que yo he dicho antes, el pecado original deja una herida en la condición humana. La condición humana está herida, pero no está muerta. O sea, el ser humano es capaz de hacer libremente el bien, de buscar la verdad y encontrarla, pero tiene una dificultad, porque su condición está herida, pero no está muerta, como diría Lutero. Tiene un libro que se titula La libertad esclava, o sea, el ser humano es incapaz de hacer nada bueno. Entonces, ¿quién me salva? Dios. ¿Yo puedo hacer algo al respecto? No. El cristianismo, el catolicismo que dice, ¿quién me salva? Me salva Dios, Dios es el que me salva, yo no me puedo salvar por mí mismo. Pero, dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, si yo no me dejo salvar, y si yo no quiero salvarme, Dios se morirá de pena, pero no me iré al infierno, porque yo no quiero ir al cielo. El infierno es donde están los que no quieren estar con Dios. Y Dios no les obliga. O sea, es como la mamá que quiere que su hijo le visite. Pero a su hijo no le da la gana ir a casa de mamá. Entonces, la mamá que lo va a obligar. Pero ¿dónde está el rico postre? Está en la casa de mamá. Entonces, el hijo no quiere, pues se pierde la felicidad que está con Dios. Y los cambios sociales tienen que estar al servicio de cada persona, no de la masa. Y al servicio de toda la persona, no solo de un aspecto, de que coma. Para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona, que estén realmente, porque siempre que quiere hacer cambios sociales dice que son para el bien, pero son realmente al servicio de las personas y de cada persona, no de la masa. O sea, cada persona importa. Y considerada en su integridad, o sea, desarrollo integral de la persona, no solo de un aspecto de la persona. La caridad es el más grande mandamiento social. Bueno, es el invento cristiano, el amor, ¿no? Los griegos, el amor, pues exige de la capacidad de practicar la justicia, ¿no? Ya saben lo que decía Tomás de Aquino, dice, justicia sin misericordia es crueldad, ¿no? Y misericordia sin justicia, no me acuerdo qué decía, pero bueno, también es tratar a las personas como si fueran... ¿Preguntas? Porque ya creo que el siguiente apartado lo dejamos para el próximo martes, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. No me queda muy claro. Decía que hay que respetar la jerarquía de valores. O sea, ¿en qué se basa esa jerarquía de valores? ¿Dónde dice que hay que respetar una jerarquía de valores?
en el 404, que hace la pregunta, ¿qué más requiere una auténtica comunidad humana? Se dice, uno, respetar la justicia, también dice respetar la jerarquía de valores. Dice una recta jerarquía de valores. Una recta, entonces, ¿cuál es esa recta jerarquía de valores? ¿A qué se refiere con...? Bueno, no sé a qué se refiere, pero supongo que se refiere a valorar las cosas en lo que valen. A valorar más lo que vale más y a valorar menos lo que vale menos. No, ya entendí, ya vi en que me había equivocado. Entendí valores como virtudes, pero lo entendí totalmente mal. Ya, ok, muchas Bueno, gracias. yo no sé a qué se refiere esta jerarquía de valores, pero entiendo que es el significado, digamos, no sofisticado. El catecismo está redactado de una manera muy sencilla, es decir, no un lenguaje rebuscado, confuso, ¿no? Entonces, es decir, las cosas que valen no todas valen igual. O sea, no vale igual un billete de 10 soles que uno de 200, ¿no? Uno de 200 vale más que uno de 10. Entonces, vale más mi hijo que mi perro, ¿no? Entonces, la recta jerarquía de valores es valorar las cosas en lo que valen. José María, estás levantando la mano. José María Mera. Soy yo, ahora la bajo. Ya. José, ¿estás levantando la mano? Sí, justo respecto al texto, primero hablaba del principio de subsidiariedad, ¿no? Pero más parece un enunciado, más que, no es o sea, yo entiendo la palabra principio como una verdad fundamental o así como la gravedad, ¿no? No una verdad fundamental, sino una ley fundamental como la gravedad de un principio. Pero en realidad esto más es una opinión, ¿no? O sea, es la opinión de la Iglesia Católica. Bueno, no estoy en condiciones... bueno, sí, termina. Porque el siguiente párrafo habla sobre no sé si lo puedes poner en pantalla, porque Sí, un momentito. porque el segundo párrafo requiere una conversión, que se hagan los cambios sociales, ¿no? Que estén al servicio de cada persona. Cuando el pecado pervierte el clima social. Cuando el pecado pervierte el clima social, ¿de acuerdo? Pero en los modos, o sea, esto se puede interpretar, si lo ves económicamente, hay un problema con el principio de subsidiariedad, porque por naturaleza, digamos, económica, si quieres, no es nada espiritual, hay tendencia a que los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres, es casi como la gravedad. Simplemente es un juego matemático, va incrementándose los ricos, se van haciendo los pobres más pobres. El problema va a ser definir quiénes son Bueno, si pobres. me permites, ese tema lo podemos ver más adelante. Esa Ya. los ricos y los pobres. Claro, porque hay que definir quién merece la subsidiariedad, quién no, porque obviamente va a existir siempre. No, Y el enfoque de cómo atacarla puede ser el enfoque comunista, el enfoque capitalista. Bueno, Aquí la Iglesia no se dirime. Vamos a mostrar es la doctrina social de la Iglesia Católica, que como veremos rechaza al capitalismo y rechaza al marxismo. O sea, el capitalismo y el marxismo son contrarios ambos a la doctrina social de la Iglesia Católica. Bueno, eso se lo veo más adelante para verlo en más detalle, ¿no? Porque aquí Bueno, pareciera ya hemos empezado a ver ingredientes. Para el colectivismo lo importante es el colectivo, no la persona. Cuando aquí se ha afirmado lo contrario. Porque Para si tú el lees capitalismo liberal lo importante es el individuo. Aquí está reafirmando la dimensión social del ser humano, que choca con el individualismo. Pero bueno, van a ir saliendo más manifestaciones. Para el marxismo, el principio del progreso social es el odio entre clases. Aquí se está hablando de la caridad. Para el individualismo
capitalista, las dimensiones humanas son corpóreas y se reduce a plata, a placeres. Mientras que aquí se está hablando de las dimensiones espirituales y la bienaventuranza divina. Entonces, ya vas viendo, ¿no? Correcto. Entonces lo vemos más adelante. Entonces. Las instituciones de inspiración capitalista individualista no tienen interés en dar a conocer la doctrina social de la Iglesia Católica, ni tampoco las de entraña socialista, colectivista, etcétera, ¿no? Porque es opuesta. El marxismo está condenado por la Iglesia Católica y también el capitalismo. Y cuando la Iglesia Católica condena el marxismo, la lucha de clases, el odio, todo eso, dice que es una mala solución a un problema que es real. El problema real, ¿cuál es? El que genera el capitalismo salvaje, digamos. Pues sí, conocer la doctrina social de la Iglesia Católica significa conocer una alternativa a estas dos ideologías que son las que predominan, por lo menos en Occidente, en unos lados más que en otros, ¿no? No, en este párrafo no se ve eso, ¿no? Eso va a verse después, supongo. Bueno, sí se ve porque el marxismo, el cambio social es cambio de estructuras para el marxismo. Eso de conversión interna del corazón, eso para el marxista le suena a superestructura manipuladora, ¿no? Yeah. Y para ya. el capitalismo individualista, con una antropología materialista, eso de dimensiones espirituales superiores, interiores, si el instinto del ser humano es material, es lucro, dicho. Pero acá asume la Este Iglesia... en este párrafo se conculca tanto el socialismo como el liberalismo. Bueno, luego hay liberalismos y yo qué sé, pero... Claro. No, yendo al tema práctico, en realidad el 403 sí admite que hay obviamente una desigualdad natural en la sociedad que debe ser subsidiada, digamos, o combatida, digamos. No dice que haya que subsidiar una desigualdad natural. ¿Dónde dice eso? No, digo, esto asume que existe una desigualdad natural. ¿Dónde asume eso? ¿Qué te lleva? No, porque ¿Dónde dice algo que te lleva a decir que asume una desigualdad natural? El principio de seguridad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna del grupo social de orden inferior. O sea, existe No, tienes que estructura terminar. social de orden Porque superior. a veces debe intervenir. Claro, pero para sostenerle en caso de necesidad. O sea, no dice que nunca interfiera o que nunca se meta. A veces tiene que meterse sosteniéndole. Cuando interferir, que en este caso no es negativo, interferir tiene un significado negativo, es sostenerle en caso de necesidad. ¿Qué caso de necesidad? Pues cuando la vida interna del grupo social está amenazada. Cuando no puede ejercer bien sus competencias para el logro de sus fines. Entonces, la estructura del orden superior, pues es bueno que la sostenga de manera subsidiaria. Cuando ya la organización inferior logra pasar esa coyuntura que le dificulta, ya no es necesaria la intervención. Acá la discusión va a ser cuánto es la suficiente subsidiar. Es decir, si el de orden inferior es un enfermo que no puede trabajar, obviamente tienes que subsidiarlo porque no puede trabajar. Lo que pasa si el del orden inferior... Es una cuestión totalmente pertinente, efectivamente. No, pero ¿qué pasa si el del orden inferior es un ocioso que nunca quiso trabajar y ahora quiere que lo subsidies? Bueno, pues eso es un tema que habrá que verse. Que esa es la... Tengo algunas preguntas por el chat. Entonces, dale. Entonces, bueno, una cuestión sobre el pecado original. Entiendo que es original porque es el primero que da origen. Sí, es un pecado que tuvo lugar en el origen del hombre. Trasciende al ser humano porque es como si se comunica en su esencia del ser humano. Bueno, si nos referimos a que viene con lo que hemos visto, que viene con la condición humana con la que vengo a la existencia, sí.
La distinción de personas no anula el monoteísmo, ya que sigue siendo un solo Dios. Por tanto, no cabe decir que no es monoteísmo. En todo caso, no es meramente monoteísta. Estoy de acuerdo. Es decir, el catolicismo, la Iglesia Católica, la religión católica es una religión monoteísta. Pero es como si decimos que Alianza Lima es una asociación deportiva. Sí, pero Alianza Lima es una institución de fútbol, no deportiva. Entonces, la doctrina católica, es decir, el monoteísmo, la existencia de un solo Dios ni siquiera está en el credo de la Iglesia, ¿no? O sea, no es un dogma de fe, ni es un presupuesto, es decir, lo que es dogma de fe es la trinidad de personas en Dios. Entonces, es más que monoteísmo. Decir que la Iglesia, que el cristianismo es un monoteísmo, es decir, bueno, como también hay más religiones monoteístas, ¿no? Como decir que Alianza Lima es un club deportivo, sí, pero también un club de tenis es un club deportivo y tal. O sea, dices muy poco, ¿no? Bien, pero de acuerdo, puede ser simplemente una manera de decir lo mismo, ¿no? No es meramente monoteísmo, de acuerdo, bien. Aquí uno me dice que sale el ceviche, pues ya te tomo nota, ¿no? La fábrica es perfecta, a ver. El problema es la herida del pecado original y la inclinación al mal que de este se deriva. La naturaleza es una, el ser humano es unidad de cuerpo y alma. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Domina un ejemplo, ya no sé de qué, ¿no? ¿Qué nos sugieres para buscar la unidad entre los seres humanos? Ya me respondiste, justicia o el bien. Sí, bueno, lo primero es la propuesta católica, lo primero es la invitación a mejorar internamente, ¿no? Contribuyendo a mejorar el mundo. Dimensión interior sería inteligencia y voluntad, según lo entiendo, sí. Y sobre todo la intimidad, la persona que es más íntima que su inteligencia y su voluntad, ¿no? O sea, el corazón, que no es el órgano físico, ¿no? A mí también me salió centrista, dice Francisco, ¿será el mismo test? No sé si será el mismo. El sistema debe considerar que eventualmente habrá gente de todo tipo en algún momento en el gobierno, de acuerdo. Es decir, de acuerdo, bueno, pues eso podemos verlo otro día, pero lo que pasa es que ya no es tema de doctrina. Bueno, tiene que ver con todo esto, pero dice con esta jerarquía de valores y lo dice como algo contrario al relativismo ético. Estoy de acuerdo, ¿no? Otro dice, la doctrina social individua uno de los mayores riesgos para las democracias actuales en el relativismo ético, que induce a considerar insistente un criterio objetivo y universal para establecer el fundamento y la correcta jerarquía de valores. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Está todo bajo el título El sistema de la democracia, en el compendio de la doctrina social e iglesia. ¿De acuerdo? El compendio de la doctrina social e iglesia es el libro más gordo donde se sintetiza la doctrina social e iglesia. No he empezado con él porque entonces, como es un montón de largo, he empezado por la exposición más breve, que está en el compendio del catecismo. Bueno, más breve, pero tampoco demasiado breve, con idea de dar una panorámica y luego más adelante, si hay interés y ganas y tiempo, pues nos metemos en más profundidad. Pero mi idea era, estos 4 martes, pues dar una panorámica. Luego ya podemos meter el zoom en alguna cuestión. Pero sí, el compendio de la doctrina social de la Iglesia está también en vatican.va, se vende como libro y entra en muchas cuestiones. Uno me dice que lamentablemente tiene que salirse, pues fantástico. La diferencia sería una auténtica, sincera solidaridad. No sé a qué se referiría, pero sí, bueno, ese es el otro principio del que saldrá más adelante, no el de subsidiariedad, sino el de solidaridad, que es la caridad. ¿Podría dar un ejemplo de sociedad en el que la propuesta cristiana se haya puesto en práctica como alternativa al capitalismo y al marxismo? Bueno, yo no lo sé. Aquí uno dice la Alemania actual. Yo no lo sé. Yo sospecho que todavía no. O sea, que en la historia de la humanidad no ha llegado hasta ahora nunca, digamos, en una organización grande, en organizaciones pequeñas, digamos a nivel país, etcétera, no se ha puesto nunca en práctica de manera, siempre con las limitaciones que supone que somos pecadores, la doctrina cristiana. Está inédita.
O sea, se habla de la Edad Media o de la que se llamaba la Europa, Europa se llamaba a sí misma como cristiandad frente a otras culturas. Ni siquiera en ese periodo, donde la mayoría de la gente era cristiana, yo creo que se impregnó o sea, ni siquiera esa época se puede poner como ejemplo de puesta en práctica de esto. Pero bueno, esto sería otro rollo, también de naturaleza histórica, en que no soy experto, bueno, no soy experto en nada, pero me inclino a responder de manera negativa. Manolo, por favor, ¿podría definir qué consiste el pecado original y cómo nos ha restado nuestro potencial humano y espiritual? El pecado original es un término técnico de doctrina cristiana, se refiere al pecado cometido por Adán y Eva. Bueno, doctrina cristiana y judía, está al inicio del libro del Génesis, del primer libro del Antiguo Testamento, un libro que merece la pena leerse, los primeros capítulos. Y bueno, es apasionante en los primeros capítulos del Génesis. Y ahí, bueno, esto, Dios creó a Adán y Eva, creó dos personas humanas y las puso en el paraíso. Entonces, les puso un mandamiento, ¿no? Una restricción, una condición, que no comieran del árbol del bien y del mal. Entonces, tentados por la serpiente, por el demonio, pues Eva comió y luego incitó a Adán a comer y Adán también comió. Entonces, muestra pues las consecuencias. Bueno, perdieron el estado idílico de armonía entre todas sus dimensiones que tenían previamente. Introdujeron un desorden dentro de ellos. Y fueron expulsados del paraíso. Que se salieron ellos del paraíso, porque en fin, engañados, se dejaron engañar. Entonces, no fue un pecado de lujuria, no fue una manzana, sino que fue un pecado de soberbia, ¿no? Seducidos por la promesa de seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal. Conocían solo el bien. Y bueno, conocieron el mal, porque lo introdujeron ellos en sí mismo y en el cosmos. Entonces, Dios les prometió un redentor, que Jesucristo. Tardó siglos en venir el redentor. ¿Para qué Dios se hizo hombre? Pues para sacarnos de ese lío, ¿no? Porque la ofensa a Dios solo que es la distancia entre Dios y el hombre es infinita, solo puede ser superada por un hombre infinito, que sea Dios, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva... ¿Cómo nos ha restado nuestro potencial humano y espiritual? Bueno, pues que nos cuesta trabajo hacer el bien y a veces nos resulta fácil hacer lo que no está tan bien. O sea, ¿cómo se nota? Pues que me cuesta chambear, que a veces me dan ganas de mandar al diablo a alguien, y, que me cuesta levantarme por la mañana, que tiendo a la envidia, a la burla, a todo, ¿no? Pero no siempre, es decir, también hago muchas cosas buenas, etcétera, ¿no? Pero hay una quiebra interna, ¿no? Bueno, aquí uno me hace una pregunta personal. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, cuestión, comentario. Francisco, tienes la mano levantada. No sé si es porque se te ha quedado pegada ahí o quieres decir algo. Sí, quería comentar algo hace rato, cuando no recuerdo quién estaba hablando acerca, ¿se escucha? Sí, dilo a qué te dedicas. De orden. Creo que no te conozco. No nos conocemos. Soy Francisco García, soy profesor de francés, pero he tenido estudios en biología y en teología. Me interesa mucho esto de la doctrina social de la Iglesia. De hecho, estoy en un proyecto político en este momento y todos los que estamos ahí involucrados estamos alineados, digamos, con la doctrina social de la Iglesia. Entonces me interesó la formación. Justo ahora, más tarde, a las 8:30, tenemos una reunión de formación también sobre la doctrina social de la Iglesia, entre nosotros. Bien, entonces hace un momento hablaban de este asunto de la estructura de orden superior y de orden inferior. Cuando hablaban de la solidaridad, se interpretó, me parece, como algo de desigualdad, pero es más bien una cuestión de estructura.
Es decir, que en la organización de un país obviamente tiene que haber estructuras de orden superior y estructuras de orden inferior para una organización política. Y en ese sentido, la estructura de orden superior debe bajar al llano y ayudar cuando la estructura de orden inferior no puede con su rol, pero no invadir su rol. Es decir, que, por ejemplo, el Estado no debe invadir el rol educador de los padres de familia, por ejemplo, que es algo que está en la estructura de orden inferior, que es la familia. Y la estructura de orden superior, que es el Estado, no debe invadir ese espacio, pero sí debe ayudar a las estructuras de orden intermedio, por ejemplo, empresas, ¿no? De mediana o grande o pequeña, dependiendo, bueno, no soy especialista, pero por poner un ejemplo de estructura de orden intermedio o estructura de orden inferior, ¿no? Entonces no se trata de desigualdad o de injusticia, sino de estructuras en una organización. Ya, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero creo que eso lo podemos tratar más adelante, ¿no? También desigualdad es buena o es mala, la igualdad es buena, la desigualdad es mala, o depende de qué igualdad y de qué desigualdad hablamos. Pero bueno, Igualdad, por eso equidad. no me quería meter en ese rollo porque se abre y creo que para tratar esa cuestión es mejor antes avanzar un poco más para tener una perspectiva global de lo que propone la Iglesia Católica. Bueno, no sé si tienen alguna otra cuestión. Bueno, llevamos casi 2 horas, y iba a ser 1 hora, hora y cuarto. Bueno, pues no sé, ojalá les haya servido. Entonces, están invitados a continuar el próximo martes a la misma hora, pues a las 5:30. Y este video, si les parece bien, pues lo subiré pues a YouTube y a Facebook por si alguien quiere verlo. Y bueno, continuaremos donde nos hemos quedado, ¿no? Y si invitan a más gente, ya por el mismo esfuerzo, pues que se beneficie más gente, ¿no? Bueno, pues ha sido un Muchas gustazo. gracias. Ha sido un gustazo y, bueno, yo al menos me lo he pasado bien. No sé ustedes, eso es su problema, ¿no? Aquí dice alguien, bueno, más adelante sería analizar el caso alemán que se ha ido... Sí, bueno, hay muchísimas cosas fantásticas. Yo no soy especialista en geopolítica, no soy especialista en nada, ¿no? Pero, en fin. Trato de decir lo que creo que sé, lo digo, y lo que no sé, pues, mucho, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Muy bien, pues nada, pues ha sido un placer. Pues entonces, misión cumplida. Los que me invitaron, no sé si han estado, pues ya me dirán. Entonces, pues aquí lo dejamos, ¿no? Entonces, por Muchas gracias, Manolo. pausa, Muy entretenido. tengo la grabación. Gracias. Ya